Exposición de la ley moral o los mandamientos, por Juan Calvino. 1. Razones por las cuales nos ha dado Dios su ley escrita. Paréceme que no estará fuera de propósito introducir aquí una breve exposición de los mandamientos de la ley. De esta manera se entenderá mucho más claramente de lo que vengo exponiendo, a saber, que el servicio y culto que Dios estableció en otro tiempo permanece aún en su fuerza y vigor. Y asimismo quedará confirmado el segundo punto que hemos mencionado, que no solamente se ha enseñado a los judíos legítimamente manera de servir a Dios, sino además, por el horror del juicio, viendo que no tenía fuerza suficiente para cumplir la ley, han sido llevados como la fuerza hasta el mediador. Al exponer las cosas que se requiere para conocer verdaderamente a Dios, dijimos que nosotros no podemos comprenderle conforme a su verdadera grandeza sin sentirnos al momento sobrecogido por su majestad que nos obliga a servirle. Y respecto al conocimiento de nosotros mismos, hemos dicho que el punto principal consiste en que, vaciándonos nosotros de toda opinión de nuestra propia virtud y despojándonos de toda confianza en nuestra propia justicia, humillados con el sentimiento de nuestra necesidad y miseria, aprendamos la verdadera humildad y el conocimiento de lo que realmente somos. Ambas cosas nos las muestra el Señor en su ley. En ella, atribuyéndose en el primer lugar la autoridad de mandar, nos enseña el temor y la reverencia que debemos a su divina majestad, y nos enseña en qué consiste esta reverencia. Luego, al promulgar la regla de su justicia, a la cual nuestra mala y corrompida naturaleza es perpetuamente contraria y siente repugnancia de sí misma, no pudiendo corresponder a ella con la perfección que exige por ser nuestra posibilidad de hacer el bien muy débil, nos convence de nuestra impotencia y deja la injusticia que exista en nosotros. Ahora bien, todo cuanto hay que saber de las dos tablas, en cierta manera nos las dicta y enseña esa ley interior que antes hemos dicho está escrita y como impresa en los corazones de todos los hombres. Porque nuestra conciencia no nos permite dormir en un sueño perpetuo sin experimentar dentro del sentimiento de su presencia para advertirnos de nuestras obligaciones para con Dios. Y demostrarnos sin lugar a duda la diferencia que existe entre el bien y el mal, así acusarnos cuando no cumplimos con nuestro deber. Sin embargo, el hombre está de tal manera sumido en la ignorancia de sus errores, que le resulta difícil mediante esta ley natural gustar, siquiera sea un poco, cuál es el servicio y culto a Dios que a Dios le agrada. Evidentemente se halla muy lejos de él. Además, está tan lleno de arrogancia y de ambición y tan ciego por el amor de sí mismo que ni siquiera es capaz de mirarse para aprender a someterse, humillarse y confesar su miseria. Por sernos necesario en virtud de la torpeza y contumacia de nuestro entendimiento, el Señor nos dio su ley escrita, para que nos testificase más clara y evidentemente la que en la ley natural estaba más oscuro, y para avivar nuestro entendimiento y nuestra memoria, librarnos de nuestra dejadez. 2. El Dios creador, nuestro Señor y Padre, tiene el derecho de ser glorificado. Resulta ahora fácil entender qué es lo que debemos aprender de la ley, a saber, que siendo Dios nuestro Creador, con todo título hace con nosotros de Padre y de Señor. Con todo título hace con nosotros de Padre y de Señor. Y que para esta razón nosotros debemos glorificarle, amarle, reverenciarle y temerle. Asimismo, que nosotros no somos libres para hacer todo aquello a que nuestros apetitos nos inclinan, sino que estando pendientes de su voluntad, solamente hemos de insistir en lo que Él le place.
que Él ama la justicia y la rectitud, y por el contrario aborrece la maldad. Por lo tanto, si no queremos apartarnos de nuestro Creador mediante una perversa ingratitud, es necesario que todos los días de nuestra vida amemos la justicia y vivamos de acuerdo con ella. Porque si precisamente le damos la reverencia que le es debida, cuando anteponemos su voluntad a la nuestra, se sigue que el único culto verdadero con que le debemos servir es vivir conforme a la justicia, la santidad y la pureza. Y es inútil que el hombre pretenda excusarse con que no le es posible pagar sus deudas, por ser un deudor pobre, ya que no hemos de medir la gloria de Dios conforme a nuestras posibilidades. Seamos nosotros como fuéramos, Él siempre es semejante a sí mismo, siempre es amigo de la justicia y enemigo de la maldad. Todo cuanto nos pide, pues no puede pedirnos más que lo que es justo, por natural obligación estamos obligados a hacerlo. Y la culpa de que no podamos hacerlo es enteramente nuestra. Porque si nos encontramos enredados en nuestros propios apetitos, en las cuales reina el pecado, de tal manera que no nos sintamos libres para hacer lo que nuestro Padre nos ordena, es inútil que aleguemos en defensa propia esta necesidad, cuyo mal está dentro de nosotros mismos, y a nosotros mismos únicamente debe ser imputada. 3. La ley nos obliga a recurrir a la misericordia de Dios. Si nosotros nos hubiéramos aprovechado de la doctrina de la ley hasta este punto, entonces ella misma nos dirigirá, haciéndonos descender hasta nosotros mismos, nos dará a conocer lo que somos, de la cual sacaremos un doble fruto. En primer lugar, que cotejando la justicia de la ley con nuestra vida, veamos cuán lejos estamos de poder cumplir la voluntad de Dios, y que por ello somos indignos de ser contados entre sus criaturas, cuanto más entre sus hijos. En segundo lugar, que con la consideración de nuestras fuerzas nos demos cuenta de que no solamente no pueden cumplir lo que Dios nos manda, sino que carecen en absoluto de todo valor. De ahí se sigue necesariamente la desconfianza de nuestras propias fuerzas y una angustia y aflicción de espíritu, porque la conciencia no puede tolerar el peso del pecado sin que el momento se presente a sus ojos el juicio de Dios, y no puede pensar en el juicio de Dios sin echarse a temblar con un horror de muerte. Asimismo, la conciencia, convencida de su impotencia por experiencia, necesariamente tendrá que desesperar de sus fuerzas propias. Ambos sentimientos engendran depresión de espíritu y abatimiento. Como resultado de todo esto, el hombre, atemorizado por el sentimiento de muerte eterna que va a amenazarle en virtud de sus injusticias, se acoge a la misericordia de Dios como único puerto de salvación. Y sintiéndose impotente para saldar lo que debe a la ley, desesperado de sí mismo, se anima a esperar y pedir socorro en otra parte. 4. Por esto precisamente la ley contiene promesa de vida y amenaza de muerte. Mas el Señor, no contento con mostrar el respeto y obediencia que debemos tener a su justicia para inducir nuestros corazones a amarle y aborrecer la maldad, añade además promesas y amenazas, porque como nuestro entendimiento de tal manera se ciega, que es incapaz de conmoverse por la sola hermosura de la virtud. Quiso este Padre clemente, conforme a su benignidad, atraernos con la dulzura y el galardón que nos ha propuesto, para que le amemos y deseemos. Por eso el Señor declara que quiere remunerar la virtud, y que el que obedezca a sus mandamientos no perderá su recompensa. Y al contrario afirma que no solamente detesta la injusticia, sino que no la dejará pasar sin castigo, pues ha determinado vengar las ultrajes a su majestad. Y para estimularnos para todos los medios posibles, promete las bendiciones de la vida presente y la eterna bienaventuranza a los que guardaren sus mandamientos.
y al contrario amenaza a los transgresores con las calamidades de esta vida y con la muerte eterna. Por aquellas promesas, obedezcan mis estatutos y mi ordenanza. Todo el que cumpla vivirá por ellos. Levíticos 18:5. Y la amenaza correspondiente. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4-20. Sin duda alguna, se entiende de la muerte a inmortalidad futura que jamás tendrá fin. Para lo demás, en todos los lugares en los que se hace mención de la buena voluntad de Dios o de su ira, bajo la primera se contiene la eternidad de vida y bajo la segunda la eterna condenación. En la ley se recita un gran catálogo de maldiciones y bendiciones de esta vida presente. Por las primeras se ve cuánta es la pureza de Dios, que no puede tolerar la maldad. Por otra parte, en las promesas se muestra además de aquel infinito amor que tiene a la justicia, que no permite que quede sin remuneración. Su admirable benignidad, pues, como nosotros estamos obligados a su majestad, con todo cuanto tenemos, con todo derecho, cuando nos pide una cosa, lo hacemos como algo que le debemos y sin que merezcamos premio por ganar una deuda. Por tanto, Él cede de su derecho, al proponer un premio a nuestro servicio, como si fuera una casa que no le debiéramos. En cuanto al provecho que podamos sacar de las promesas de sí misma, ya se ha expuesto en otra parte, y se verá con mayor claridad en lugar oportuno. Basta aquí saber que en las promesas de la ley se contiene una singular exaltación de la justicia, a fin de que se vea más claramente lo que agrada a Dios, la observancia de la misma, y por otra parte, que los castigos se ordenan para que se deteste la injusticia más, y para que el pecador seducido por los halagos del pecado no se olvide del juicio del legislador que le está preparado. 5. La ley contiene la regla de la justicia perfecta y suficiente, a la cual hemos de someternos. El que el Señor, queriendo dar una regla de justicia perfecta, haya reducido todas sus partes de su voluntad, demuestra evidentemente que nada le agrada más que la obediencia, lo cual es tanto más de notar cuanto que el entendimiento humano está muy propenso a inventar nuevos códigos y modos de servicio para obligar a Dios. Pues a través de todos los tiempos ha florecido esta afectación de religión sin religión, y aún al presente florece por lo arraigado que está en el entendimiento humano, y consiste en el deseo y tendencia de los hombres de inventar un modo de conseguir la justicia independientemente de la palabra de Dios. De ahí viene que entre las que comúnmente se llaman buenas obras, los mandamientos de Dios ocupan el último lugar, mientras que se da preferencia a una infinidad de preceptos meramente humanos. Precisamente este deseo es lo que con más fuerza procuró Moisés refrenar, cuando después de haber promulgado la ley, habló al pueblo de esta manera: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ellos, ni de ellos quitarás. Deuteronomio 12, 28 y 32. Y antes, después de haber declarado que la sabiduría e inteligencia del pueblo de Israel delante de todas las naciones era haber recibido del Señor juicio y ceremonias, añade a continuación: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Deuteronomio 4:9.
Viendo Dios que los israelitas no habían de obedecer, sino que después de recibir la ley habían de inventar nuevas maneras de servirle, de no retenerlo fuertemente, declara que en su palabra contiene toda justicia, lo cual debería refrenarlos y detenerlos. Y sin embargo, ellos no desistieron de su atrevimiento, a pesar de habérselo tan insistentemente prohibido. ¿Y nosotros? También nos vemos frenados por la misma palabra, pues no hay duda de que la doctrina de perfecta justicia que el Señor quiso atribuir a su ley ha conservado siempre su valor. Sin embargo, no satisfechos con ella, nos enrosamos a porfía en inventar y forjar de continuo nuevas clases de buenas obras. Para corregir este defecto, el mejor remedio será grabar bien en nuestro corazón la consideración de que el Señor nos dio la ley para enseñarnos la perfecta justicia, y que en ella no se enseña más doctrina que la que está conforme con la voluntad de Dios, y por lo tanto, que es vano nuestro intento de hallar nuevas formas de culto a Dios, pues el único verdadero consiste en obedecer, y que, por el contrario, el ejercicio de buenas obras que están fuera de lo que prescribe la ley de Dios es una intolerable profanación de la divina y verdadera justicia. Y por esto se expresa muy bien San Agustín, cuando llama a la obediencia que se da a Dios, unas veces madre y guarda todas las virtudes, y otras fuente y manantial de las mismas. 6. Regla primera. Para Dios, que es espíritu, nuestros pensamientos son actos. La ley exige también la obediencia del espíritu y del corazón. Cuando se exponga a la ley del Señor, quedará mejor confirmado cuanto he dicho respecto a su función. Mas antes de comenzar a tratar en particular cada uno de sus puntos, es preciso comprender lo que se refiere a ella en general. En primer lugar, hay que tener por cierto que la vida del hombre debe estar regulada por la ley, no solo por lo que se refiere a su honestidad externa, sino también en su justicia interna y espiritual, lo cual, aunque nadie lo puede negar, sin embargo muy pocos son los que lo consideran como se debe. Y ello sucede así porque no tienen en cuenta al legislador, por cuya naturaleza hay que juzgar también de la misma ley. Si un rey diese un edicto prohibiendo fornicar, matar o hurtar, admito que el que hubiese deseado solamente en su corazón verificar algún acto contrario a tales prescripciones, sin llevado a efecto ni intentarlo, ese tal estaría libre de la pena dispuesta para los transgresores. La causa de ello es que las disposiciones de un legislador mortal solamente comprende la honestidad exterior. Sus edictos son violados solamente cuando el mal se lleva a efecto. Mas Dios, cuyos ojos todo lo ven sin que nada se le pase, y que no se fija tanto en las apariencias externas cuanto en la pureza del corazón, al prohibir la fornicación, el hurto o el homicidio, prohíbe toda clase de concupiscencia, de ira, de odio, de deseo de lo ajeno, de engaño y cuanto es semejante a ello. Porque siendo un legislador espiritual, no habla menos al alma que al cuerpo. Ahora bien, la ira y el odio son un homicidio del alma. La avaricia es un hurto. La concupiscencia desordenada es fornicación. También las leyes humanas, dirá alguno, tienen en cuenta las intenciones y la voluntad de los hombres, y no solamente los acontecimientos fortuitos. Admito que es verdad, pero únicamente las intenciones que salen a la luz. Y llegan a efecto. Consideran la intención con que un delito se ha cometido, pero no escudriñan los pensamientos ocultos. Por lo tanto, cualquiera que se
obtuviere del acto externo, habrá cumplido las leyes. En cambio, como la ley de Dios mira a la conciencia, si le queremos guardar bien, es necesario que reprimamos precisamente nuestra alma. Para la mayoría de los hombres, aunque deseen pasar por muy observante de ella y que no la menosprecian, y adoptan actitudes exteriores de acuerdo con lo que ella prescribe, sin embargo, su corazón permanece mientras tanto del todo ajeno a su obediencia y piensa que han cumplido perfectamente con su deber si han logrado ocultar a los hombres las transgresiones en que incurren ante la majestad divina. Oyen decir, no matarás, no fornicarás, no hurtarás. Por ella, no desenvainan la espada para matar, no van con mujeres públicas, ni toca la hacienda ajena, pero en sus corazones están ansiosos de muerte. Se abrazan en concupiscencias carnales, no pueden ver con buenos ojos el bien del prójimo, sino que todo lo querrían para ellos. Con esto falta lo que en la ley es lo principal. ¿De dónde, os pregunto, procede tan necedad? Sino de que haciendo caso omiso del legislador, acomodan la justicia a sus caprichos. Es pregunta. ¿De dónde, os pregunto, procede tal necedad? Sino de que haciendo caso omiso al legislador acomodan la justicia a sus caprichos. Contra todos estos hablan expresamente San Pablo. Contra todos estos habla expresadamente San Pablo al decir que la ley es espiritual, Romanos 7:14, con lo cual da a entender que no solamente exige la obediencia del alma, del entendimiento y de la voluntad, sino incluso una pureza angélica, que limpie todas las inmundicias de la carne y sepa únicamente a espíritu. 7. Cristo nos ha dado el sentido verdadero y puro de la ley. Al decir nosotros que es este el sentido de la ley, no inventamos una exposición nueva a nuestro capricho, sino que seguimos a Cristo, perfecto intérprete de la ley. Pues habiendo sembrado los fariseos entre los pueblos la perversa opinión de que todo aquel que no transgredía externamente la ley, ese tal la cumplía y guardaba, él refuta este error perniciosismo y afirma que mirar deshonestamente a una mujer es fornicación. Mateo 5:28. Y todo lo que tiene odio a su hermano es homicida. Mateo 5:21 al 22 y 44. Porque él hace reos de juicio a aquellos que hubieren concebido ira, aunque solo sea en su corazón. Hace reos de ser sometidos al tribunal a los que con murmuración dieran alguna muestra de enojo o rencor. Hace reos del fuego del infierno a lo que con injuria o afrentas hubiesen abiertamente manifestado su mal querer. Los que no comprendieron esto se imaginaron que Cristo era otro Moisés, que había prolongado la ley evangélica para suplir los defectos de la ley mosaica. Y de ahí nació la sentencia tan difundida de la perfección de la ley evangélica, como mucho más ventajosa que la antigua, doctrina que es en gran manera perjudicial, pues claramente se verá por el mismo Moisés, cuando expongamos en resumen los mandamientos, cuán gran injuria se hace a la ley de Dios al decir esto. E igualmente se sigue de semejante opinión que la santidad de los padres del Antiguo Testamento no difería mucho de una hipocresía. Y en fin, esto sería apartarnos de aquella verdadera y eterna regla de justicia. Cosa muy fácil es refutar este error. Pensaron los que admitieron esta opinión que Cristo añadía algo a la ley, siendo así que solamente la restituyó a su perfección, purificando de las mentiras con que los fariseos la habían oscurecido y mancillado. 8. Segunda regla. Cuando Dios manda una cosa, prohíbe la contraria, e inversamente.
Lo segundo que debemos notar es que los mandamientos y las provisiones que Dios promulga contienen en sí mismo mucho más de lo que suenan las palabras, lo cual, sin embargo, hay que moderarlo de tal manera que no lo convirtamos en una regla lesbia, como suele decirse, retorciéndolo a nuestro capricho como cuando quisiéremos y dándole el sentido que se nos antoje. Porque hay algunos que con su excesiva licencia hacen de la autoridad de la ley sea menospreciada, como si fuera incierta, o que se pierda la esperanza de poderla entender. Es pues necesario, en cuanto sea posible, hallar un camino, que derecho y seguramente nos lleva a la voluntad de Dios. Quiero decir que es necesario considerar hasta dónde deba extenderse la exposición más allá de lo que suenan las palabras, para que se vea que la exposición presentada no es una añadidura o una corrección tomada de los comentarios de los hombres e incorporada a la ley de Dios, sino que es puro sentido natural del legislador finalmente expuesto. Ciertamente es cosa notoria que en casi todos los mandamientos se toma muchas veces la parte por el todo, de tal manera que el que se empeña en restringir el sentido estrictamente a lo que suenan las palabras, con toda razón merece que se rían de él. Así pues, es evidente que la exposición de la ley, por más sobria que sea, va más allá de las meras palabras. Pero ¿hasta dónde? No se puede saber si no se propone alguna norma y se enseña un límite. Ahora bien, yo creo que una norma excelente será que la exposición se haga conforme a la razón y a la causa por la cual el mandamiento ha sido instituido, por lo cual es conveniente que en la exposición de cada uno de los mandamientos se considere la causa por la que Dios lo ha dado. Un ejemplo, todo mandamiento es afirmativo o negativo, manda o prohíbe. Llegaremos a la verdadera inteligencia de lo uno y de lo otro si consideramos la razón o el fin que persigue. Como el fin del quinto precepto es que debamos honrar a aquellos que Dios quiere que sean honrados. Este mandamiento se resume en que es agradable a Dios que honremos a aquellos a quienes Él ha concedido alguna prominencia y que aborrece a aquellos que los menosprecian y se muestran contumaces con ellos. El fin y la razón del primer mandamiento es que solo Dios sea adorado. La suma, pues, de este mandamiento será que a Dios le agrada la verdadera piedad, es decir, el culto que se da a su majestad, y al contrario, que aborrece la impiedad. E igualmente, en el resto de los mandamientos hay que considerar aquello de qué se trata. Luego hay que buscar el fin, hasta encontrar qué es lo que el legislador afirma propiamente en aquel mandamiento que le agrada o disgusta. Después hay que formular un argumento contrario. De esta manera, si esto agrada a Dios, lo contrario le desagradará. Si esto disgusta a Dios, lo contrario le gustará. Si manda esto, prohíbe lo contrario. Si prohíbe tal cosa, manda lo opuesto. 9. La ley es positiva. Lo que al presente es oscuro por tocado de paso, quedará mucho más claro con la experiencia en la exposición de los mandamientos que luego hacemos. Por esto basta haberlo tocado. Y pasamos a exponer el último punto que dijimos, pues de otra manera no podría ser entendido, o parecería irrazonable. Lo que hemos dicho, que siempre que se manda el bien, queda prohibido el mal que le es contrario. No necesita ser probado, pues no hay quien no lo conceda. Asimismo, el común sentir de los hombres admitirá de buen grado que cuando se prohíbe el mal, se manda el bien que le es contrario. Pues es cosa corriente decir que cuando los vicios son condenados, son alabadas las virtudes contrarias. Respecto a lo que alegan, que los cristianos viven bajo la ley de la gracia, esto no quiere decir que deban caminar a rienda suelta sin la ley alguna,
sino que han sido injertados en Cristo, por cuya gracia están libres de la maldición de la ley, por cuyo espíritu tienen la ley escrita en sus corazones. El apóstol llamó ley a esta gracia, pero no en el sentido estricto, sino aludiendo a la ley de Dios, a la cual en aquella disputa él la oponía. Pero estos doctores sin fundamento alguno ven un gran misterio en ese nombre de ley. 10. Rechaza la distinción romana entre pecados veniales y mortales. Semejante a esto es que haya llamado pecado venial a la impiedad oculta, que va contra la primera tabla, como la manifiesta transgresión del último mandamiento. He aquí cómo lo definen ellos. Pecado venial es un mal deseo sin consentimiento deliberado, que no arraiga mucho en el corazón. Pero yo digo, al contrario, que ningún mal deseo puede entrar en el corazón, sino por falta de alguna cosa que la ley de Dios requiere. Se nos prohíbe que tengamos dioses ajenos. Cuando el alma tentada de desconfianza pone sus ojos en otra cosa diferente de Dios, cuando se siente impulsada por un deseo repentino a colocar su bienaventuranza en otro, ¿de dónde proceden estos movimientos? Por ligeros que sean, sino de que hay algún vacío en el alma para admitir tales tentaciones. Y para no alargar más este argumento, se nos manda a que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro entendimiento. Por tanto, si todas las facultades y potencia de nuestra alma no se aplica a amar a Dios, ya nos hemos apartado de la obediencia de la ley. Porque las tentaciones, las cuales hacen la guerra a Dios, que se levantan en el alma e impiden que se lleven a efecto los mandamientos que nos ha dado, muestra que el reino de Dios no está aún bien establecido en nuestra conciencia. Y ya hemos probado que el último mandamiento se refiere precisamente a esto. ¿Ha punzado algún mal deseo en nuestro corazón? Ya somos culpables de concupiscencia y por consiguiente transgresores de la ley, porque el Señor no solamente prohíbe deliberar e inventar algo en prejuicio del prójimo, sino incluso que seamos instigados e incitados por la codicia. Ahora bien, donde quiera que hay transgresión de la ley, está preparada la maldición de Dios. No hay, pues, fundamento para excluir de la sentencia de muerte a los deseos, por pequeños que sean. Cuando se trata de pasar los pecados, dice San Agustín, no pongamos balanza falsa para pesar lo que queremos y conforme a nuestro antojo, diciendo, esto es pesado, esto ligero, sino pesémoslos con la balanza de Dios, que son las santas escrituras, que son el tesoro del Señor. Pesemos con esta balanza para saber cuál es más pesado o más ligero, o por mejor decir, no lo pesemos, sino admitamos el peso que Dios le ha asignado. Testimonio de las Escrituras. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Ciertamente que cuando Pablo llama a la muerte paga del pecado, Romanos 6:23, muestra bien claramente que estos ignoraban esta distinción. Además, que estando nosotros más inclinados de lo que conviene a la hipocresía, no estaba bien atizar el fuego con tales distinciones, para adormecer las conciencias torpes. 11. Ojalá se preocuparan de considerar bien lo que quiere decir esta sentencia de Cristo. Cualquier que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mateo 5:19. Al atreverse a debilitar la transgresión de la ley hasta el punto de no considerarla digna de muerte, ciertamente deberían considerar no solo lo que se manda, sino quién es el que lo manda. Porque la mínima transgresión de la ley que él ha establecido es derogada su autoridad. ¿Es que ellos tienen en poco violar la majestad divina, aunque sea en lo más mínimo del mundo?
Además, si Dios ha declarado en la ley su voluntad, todo cuanto es contrario a esta ley no le puede agradar. ¿Es que piensa que la ira de Dios se encuentra tan desarmada que no ha de seguir al momento la venganza? Pues el mismo Dios lo ha manifestado bien, claramente, si es que quieren oír sus palabras en vez de empeñar con sus necias sutilezas la clara verdad. El alma que pecare, morirá. Ezequiel 18:20. Y lo que acabo de citar de San Pablo, que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Ellos confiesan que es pecado, pues no lo pueden negar, pero afirman que no es pecado mortal, ya que tanto tiempo han mantenido esta falsa opinión, que al menos ahora aprendan a cambiar de parecer. Mas, si todavía persiste en su locura, que los hijos de Dios no les hagan caso, y que estén ciertos de que es pecado mortal, porque es una rebeldía contra la voluntad de Dios, lo cual necesariamente provoca la ira, pues es una prevaricación de la ley, contra la cual sin excepción alguna se ha pronunciado sentencia de muerte. En cuanto a los pecados que cometen los santos y los fieles, sepan que son veniales, no por su naturaleza, sino porque por la misericordia de Dios son perdonados. Ha escuchado capítulo 8 del libro La institución de la religión cristiana por Juan Calvino.